Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Término de tiempo que ha solicitado a la sala al presidente para que explique las razones legales y también los actos concretos por los cuales determinó darle ese carril a un proyecto que está ahí, ya funcionando. Bueno, yo siento de que el papel de la sala ha ido en la ruta en que le fue planteada la demanda. Hoy ha mandado a pedir el informe al presidente para ver y que le manifieste cuáles son los fundamentos jurídicos que tuvo para tomar la decisión, porque el problema de fondo de toda esta maraña es la exclusividad de un carril frente a la mayoría de los demás usuarios de este país. Y si existe o no el concepto de concesión. Yo quiero decirte que este tipo de transporte, el cual comparto el modelo del transporte, tiene tres características básicas. Este es un sistema BTR, es decir, bus rápido tránsito de los americanos, donde básicamente has dejado carriles de 3.5 metros por un lado, una terminal enfrente del MQ que prácticamente se lleva todo, es decir, un diseño, no sé, honestamente, y eso de alguna manera hace percibir que la famosa CITAN no funciona. El segundo es la tarifa. Bueno, no funciona para cierto sector. No, yo no sé si funciona o no funciona, el hecho está ahí. Este proyecto inició, se suponía que eran 208 unidades. No sé cuántas andan en la actualidad. Después de 2 años que dijeron que en menos de 6 meses iban a estar todas. ¿Cómo no va a funcionar un sistema si no tenés interrupción? Yo te diría, ¿qué pasaría si las otras unidades también tuvieran el mismo privilegio de no tener interrupción en el tráfico? Harían exactamente lo mismo. Si aquí la única diferencia sobre el cual se sustenta este proyecto es el carril segregado. Si tú a ese proyecto le cortás el carril segregado o por lo menos le amplias a que todo lo utilice, ese proyecto no es viable. Así de sencillo, no es viable. Para mí, actualmente el Citran es una línea más de buses que va desde Soyapango hasta hasta El Salvador del mundo, fuera de ahí. Pero hay otro componente, la tarifa. ¿Cuánto le cuesta al usuario hacerlo? Porque antes con un pasaje podía venir desde su origen hasta su destino. Ahora tiene que llegar a la terminal, pagar un pasaje y después otro pasaje para llegar hasta su destino. ¿Y cuánto cuesta esa tarifa? Hay que verlo. Y la tercera, para entrar después a la parte de legalidad, y la tercera es que está comprobado que si no hay inclusión de los operadores actuales en este sistema, muy difícilmente se va a poder implementar porque hay gente que está en este momento trabajando y que van a salir del área más de 800 unidades. Entonces, siento de que el proyecto no está implementado en su totalidad. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, le ha puesto las banderías al toro. Ha mandado un oficio al presidente de la República para que conteste ciertas preguntas que son vitales. No sé, porque no conozco a profundidad la resolución, no sé si además le mandó la pregunta de que si la compra de los buses del Citran están avalados por el gobierno. Y ya les voy a explicar por qué. Aquí, antes con FIGAPE, yo no sé si tú te acuerdas, con FIGAPE, se daban créditos para líneas de buses. A través de FIGAPE se hicieron millonarios muchos transportistas, primero militares
después cooperativistas, después salieron estos que ahora están usufructuando el transporte público. Pero FIGAPE siempre recibía de los constructores de los buses, de las fábricas de Estados Unidos, la respuesta: les damos los buses con una letra, con un contrato de crédito, pero avalado por el gobierno de El Salvador. Si eso fuera así, y estos 40 o 45 buses que andan circulando y que han sido comprados por esta gente, por estos privados, al crédito en Brasil, y si hay un banco en el Brasil que ha dado la plata, tiene que haber alguna caución de parte del Estado salvadoreño a través de su gobierno. Y para dar esa caución tendría que haber ido a la Asamblea Legislativa la aprobación de ese crédito. Porque una caución, una fianza, es una obligación del Estado. El Estado se está obligando a cumplir si no cumplen los transportistas. Por concesión se entiende el acto jurídico mediante el cual se transmite a un particular en casos de interés general y no por tiempo determinado una habilitación para que por su cuenta y riesgo y en sustitución del Estado preste un servicio público o pueda usar, aprovechar, explotar bienes del dominio público de acuerdo con un régimen específico respectivo a cambio de una remuneración que puede consistir en las tarifas que paguen los usuarios del servicio o en los frutos y beneficios que perciba la utilización del bien. Clarísimo, jurisprudencia de la sala. Y esto se vincula, fíjate qué interesante, con las preguntas que le hace a la presidencia o al presidente la sala. Tiene que ver mucho con esto y con lo que estamos aquí discutiendo. Que ojo, no es que es un examen que sientan al presidente a contestarlo como que es un alumno, no. Él tiene un equipo de trabajo y hay gente que sabe cómo está eso y es la que deberá de responder. Fíjate, primera pregunta, la segregación de carriles en las vías públicas para el uso específico del CITRAMS. ¿Cómo fue esto? La designación a un particular para la construcción de obras necesarias para el funcionamiento de dichos carriles especiales, que lo defina, que defina cómo fue la designación a un particular para el uso preferencial de dichos carriles, que defina la estipulación de la construcción en vías públicas de las terminales requeridas por el CITRAMS, que defina la designación a un particular para la construcción de tales terminales. La designación también para el uso preferencial de dichas terminales. Y los actos, con esto termino, en que decida la implementación futura de algún supuesto análogo a los anteriores hubiera. Aquí está el cuestionario que es interesante. ¿Qué pretende la sala? ¿Qué pretende la sala? Tener el mapa completo de lo que ha sucedido. Yo creo que eso es fundamental. Y me gusta porque está en la ruta de lo que planteaba Paul. Sería bueno que conozcamos de manera clara y transparente qué es lo que ha pasado, porque a mí no me preocupa si eso va a ser constitucional o inconstitucional. Debemos de diseñar un esquema común de modernización del servicio de transporte público de beneficio para todos los salvadoreños y ojalá que ahora se siente la base a partir de lo que pero se diga sobre en la base de la legalidad. Por supuesto. No puedes decir, mira, por eso es que te he la leído constitucionalidad. Claro que no te he leído toda esta parte legal. Hay una pregunta que hace falta, que yo creo que debe contestarse muy claramente, porque hay un nivel de subsidio que se le está pagando de parte del gobierno a los pasajes del CITRAMS
muy distinto, me dicen, de lo que se le paga a los otros buses. Entonces, eso implicaría un nivel de apoyo de parte de la ciudadanía, porque es nuestro dinero con el que se paga, hacia una empresa versus otras. Eso creo que es algo que debe de aclararse, y yo creo que aunque la sala no haya preguntado esa pregunta, yo creo que le compete al presidente Sánchez Serén ser responsable y explicar esa situación. No lo va a hacer. Si no lo pregunta la sala, no lo va a hacer. Pero hay otra cosa, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay otra cosa, Martel, que en la sentencia no aparece. Y yo quisiera, si los señores de la Sala de lo Constitucional lo tienen a bien, que preguntara, que hiciera un adendum y preguntara al presidente lo que dice el señor Steiner y que preguntara cómo se compraron los buses y si el Estado ha sido garante ante los bancos brasileños de esa compra de buses. Martel. Y si ha sido garante ante los bancos brasileños, ¿qué autorización recibió de la Asamblea para dar esas cauciones a favor de un Estado extranjero? Esto está claro. Y eso cerraría todo el círculo para que tengamos un panorama concreto de lo que se refiere al Citran. A la par del Citran van 800 buses a la par, exactamente a la par. ¿Me explico? La misma que, ruta. que va la misma ruta con la misma gente. Y mi pregunta es, y entonces, si esto es un sistema y fue diseñado con eso, ¿por qué no lo sacan? Pues para minimizar. Entiendo que van a salir pero en eso es estos culpa días de la por la Citran. terminal. Por Pero la terminal que la van a nuevamente, sacar. ¿Desde ¿eso está en cuándo? juego ¿Desde en la cuándo, sentencia de la desde sala cuándo o no? vienen con este tema? Sí. Es decir, ¿hasta cuánto vamos a esperar? La vez Y pasada sabe- lo consulté con uno de los dirigentes y decía, bueno, ¿por qué no sacan esos buses que tú estás hablando y por qué no introducen los nuevos para terminar de perfeccionar un poco Y es que mi el pregunta tema? es, A eso- ¿pueden coexistir? A eso me Ajá. refiero. Si Ajá. ya la hicieron con el respeto negra, pues háganla completa. Yo no sé por qué van por etapas. Así es. Es Y que sabes mientras por se qué. desgasta Claro, la quiero- imagen del solo servicio, quiero sí, terminar. muy de acuerdo, Porque ¿verdad? al final estás dañando un concepto de servicio Sí. que es beneficioso para la población. punto, me parece. Entonces, ¿cuál es la razón de ser? Pues, ¿Puede funcionar ese concepto buen en medio elemento. de una locura de tráfico público malo y de un relajo de tráfico? Es decir, en buena medida también, ya en el marco del puro funcionamiento, la incapacidad total del Viceministerio de Transporte está golpeando, porque eso se creó sin generar un reordenamiento, Correcto. ni del tráfico de pasajeros públicos, ni mucho menos del Ese privado. desgaste Ujú. lleva Eso seguramente está a que golpeando predomine de en la manera discusión. total la Así es. imagen. Ese desgaste me parece bien interesante que hayas un poco asumido el argumento de que ese tipo de desgaste que está sufriendo el concepto, el proyecto, hace predominar los conceptos políticos y poner en duda la parte jurídica, que es lo que el planteamiento de la segunda pregunta que yo estoy haciendo. A ver, Paul, y el resto. Y si nos ponemos a escuchar las palabras del viceministro de Transporte, el 22 de abril le dijo en una declaración a Diario El Mundo que negaba que la institución tenga alguna relación contractual con la Unión de Empresas y Pagos y Trans SADCB. Y eso, ¿qué te dice? El descontrol es porque no tiene un contrato oficial que controla cómo se hace. O sea, está totalmente claro que hay un descontrol de parte del viceministro de Transporte. La misma gente del Ministerio de Obras Públicas y Gerson Martínez lo he oído decir que los problemas del tráfico son causados y por ellos. algo interesante que va a tener que tomar muy en cuenta la sala de llegar a declarar inconstitucional esto, que aquí ya hay inversión también privada, es decir, ya hay derechos adquiridos que cualquiera que pueda hacer la afectación van a también terminar demandando al Estado por daños y perjuicios. Es decir, cuando tú le concesionas, porque en el fondo eso es, la operación de un sistema, ellos han invertido dinero, me imagino, sea quien sea. Ahora, ¿por qué no dio una medida cautelar la sala? Lo más probable es porque no van a declarar
inconstitucional el CITRANS, Yo tengo mis sino que dudas. ciertas partes de eso Yo tengo para mis que se dudas. resuelva el problema. ¿Sabes por qué? Porque un proyecto de esto tiene como 5 componentes. La infraestructura, ¿verdad? Que esa es importante. El tipo de vehículo que vas a meter, el operador y lo más importante, las normas, la seguridad jurídica que va a emitir. ¿Quién construyó la carretera? El Estado. ¿Quién la está utilizando o beneficiando? Un operador, no los operadores del sistema de transporte. Por eso digo yo, Operador con subsidio. con subsidio, que Sí, es el otro y eso es lo componente. preocupante. Ese es Tarifa. grave. La tarifa. Aquí nadie habla de tarifa. Decime quién está hablando de tarifa. Exacto. ¿Cuánto le está costando a ese? Y solo pongo este ejemplo. Señores, en este país nunca hubo un estudio origen y destino de pasajeros para determinar la ruta. Pregúntese cuánto gasta un trabajador que vive en Soyapango y trabaja aquí en Escalón. 2 o 3 3 buses. buses, con una tarifa de 40 centavos y hoy confróntelo contra el salario mínimo del trabajador y van a ver ustedes el impacto en la clase trabajadora de la tarifa de autobuses que tenemos en este momento. El 80% de la población utiliza el sistema. No, mira, y por otro lado, no hemos analizado que el CITRANS, particularmente el CITRANS, tiene una cobertura de seguridad de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil increíble. Hasta han matado soldados que andan cuidando al CITRANS. Por eso no hay delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Unos privilegios tremendos que tiene que solo puede justificarse si hay alguien que quiere garantizar que ese negocio sea lo más rentable posible y sin ningún peligro. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.